Pónganse de pie, por favor, vamos a orar antes de empezar con el mensaje de esta mañana. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por ser fiel con nosotros cada mañana, Padre. Gracias, Señor, porque nos has cuidado durante toda esta semana. Gracias porque nos has cuidado en nuestros trabajos, con nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú eres fiel con nosotros siempre. Ayúdanos a quitar, Señor, toda distracción, todo aquello que impida recibir tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestros pecados en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse, por favor. Hermanos, durante todas estas semanas pasadas, sino que es durante todo este mes y del mes anterior, estuvimos hablando acerca de la gracia, ¿no? O cómo la gracia tiene sus diferentes funciones y sus diferentes aplicaciones con respecto a esto. Entonces, vamos a tomar un pasaje o unos versículos muy conocidos del apóstol Pablo, pero quizá muy poco entendidos con respecto a lo que el apóstol Pablo quiso explicar en esos pasajes. Entonces vamos a ir a segunda la carta a los Corintios, por favor, capítulo número 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Vamos a estar hablando un poquito, aunque el centro del mensaje va o está definido en el versículo número 9, vamos a estar viendo por qué Pablo llegó a esa conclusión y por qué comentó o dijo lo que dijo. Muy bien, hermanos, nosotros en la vida, tengamos dinero o no tengamos lo que quizá todas las personas de las mayores familias puedan tener, nosotros siempre vamos a tener problemas, nosotros siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener angustias. Entonces, si una persona viene y quiere venderle la idea de que en el mundo no tendremos problemas, luchas, no es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo dijo. Dice, en el mundo tendrán aflicciones, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán cosas que no les van a agradar, pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Entonces, hay muchos evangelios no evangelios, porque eso no es el evangelio, pero hay muchas doctrinas o corrientes que hablan de que una persona cristiana no puede tener dificultad, que una persona cristiana no puede tener escasez, que una persona cristiana no puede tener enfermedad en su vida, y que si eso llega a su vida es porque algo hay por ahí que no del todo agrada a Dios. Y eso no es cierto, hermanos. Esa fue una promesa que el Señor Jesús nos dijo, que en el mundo tendremos problemas y que en el mundo tendremos dificultades muy, muy, muy severas. Hemos hablado, hermanos, acerca de diferentes tipos de gracia. Bueno, la gracia es la misma, la aplicación y la travesía es diferente. Entonces, reconocemos que la gracia proveniente de Dios es una travesía, es un camino que no se acaba hasta que nos morimos. ¿Me va siguiendo hasta aquí? Muy bien. La gracia, hermanos, es una invitación para acercarnos a Jesús. La gracia de Dios es una invitación para caminar con Jesús. La gracia es una invitación para crecer en Jesús. La gracia es una invitación para ser transformados y ser comisionados para servirle a Jesús en este mundo. La gracia, hermanos, de la que hemos hablado, nos precedía para abrirnos el camino hacia Jesús. Hemos hablado de la gracia salvadora, de que Dios nos cambia de una manera integral, de una manera completa, y es algo que hemos estado viendo durante estas semanas. Hemos hablado de la gracia santificadora,
de Dios que nos da el poder para vivir fielmente, incluso cuando nuestros mejores esfuerzos y buenas intenciones parecieran ser insuficientes. Hemos hablado de la gracia sustentadora. Recuerdan que hablamos de cómo Dios nos sustenta en su gracia. La gracia sustentadora es la que nos permite avanzar, o la que nos permite seguir avanzando en el camino al que hemos sido llamados por parte de Jesucristo, para que nuestra vida de fe no sea una carrera de velocidad, sino sea un maratón. Hemos celebrado esos aspectos y nos hemos gozado con las enseñanzas que nuestros hermanos nos han mostrado durante estas semanas, durante estas lecciones. La gracia, hermanos, nos da mucho que celebrar. La gracia nos da mucho que festejar. La gracia es el favor de Dios hacia nosotros. La gracia es el regalo que lo cambia todo. Pablo afirma en Filipenses que brillamos como estrellas, y en Romanos que somos más que vencedores, y lo declaramos que amén a eso. Pablo tiene mucho que decir, hermanos, con respecto a la gracia, porque esa gracia nos ayuda a ser victoriosos en la debilidad, y eso es un choque mental que no lo podemos entender. Pero Pablo dijo que en la debilidad somos más fuertes, pero es algo que voy a tocar más adelante. Pablo nos dice que la gracia nos ayuda a ser victoriosos, a posicionarnos sobre el pecado, o sea, ir más allá, tomar el control del pecado y ser transformados en una nueva criatura. Hermanos, todo lo que engloba a Dios también engloba la gracia de Dios. Pero hay algo que no cuadra en todo esto, o más bien dicho, nuestro cerebro no lo entiende. ¿Cómo puede ser posible que el apóstol Pablo diga que en la debilidad se perfecciona el poder? Hermanos, porque para nosotros ser fuertes en la vida tenemos que ser débiles ante Dios. Eso fue lo que el apóstol Pablo decía. Y acompáñenme en su Biblia. Yo acá tengo una versión, esta es la Reina Valera, acá tengo la Nueva Traducción Viviente, y quiero comentarles o darles un contexto de por qué el apóstol Pablo llegó a decir lo que llegó a decir. Acompáñenme en su Biblia, vienen algunas palabras diferentes. Si no, pueden prestarme atención para que lean y entiendan, para que no se distraigan de lo que dice acá. ¿Sale? Dice, la visión de Pablo y la espina en su carne. Algunas traducciones viene el aguijón en la carne. ¿Sale? Sí, el aguijón en la carne. Dice, versículo 1, mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. Ahí nos habla de un Pablo que se jactaba de quién era. Si nosotros vamos un poquito a la historia o vemos todo el contexto de Pablo, Pablo decía, yo soy o yo era fariseo de fariseos. Yo tengo conocimiento, yo tengo sabiduría. Yo estuve en todo ese círculo del fariseísmo. Yo tengo poder, yo puedo hacer lo que quiera. Yo fui con el Sanedrín y les pedí una carta para perseguir a todos los tipos que decían que Jesucristo era el rey de los judíos. Y si vamos a la historia, eso pasó. El apóstol Pablo fue ante el Sanedrín, fue ante los fariseos a solicitar una carta para poder perseguir a los cristianos y matarlos. En esa travesía fue cuando el Señor lo encuentra. Entonces, Pablo, hermanos, no era cualquier persona, era una persona común y corriente como nosotros, pero Pablo sabía muchísimo. Pablo estuvo a los pies de una persona que sabía muchísimo de la Biblia en ese entonces, y Pablo tenía de qué jactarse porque sabía lo que hablaba, porque él sabía. Pero él decía, mi jactancia no sirve de nada, estarme jactando no sirve de nada. Sin embargo, debo de seguir adelante, sin embargo, debo de seguir avanzando en esto. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hermanos, lo que va a decir el apóstol Pablo después en los siguientes versículos fue unas revelaciones tremendas que, a excepción del apóstol Juan, cuando se hace la revelación del Apocalipsis, ningún otro lo tuvo más que el apóstol Pablo. Versículo número 2. Hace 14 años
14 años después de que fue escrita esta carta, fui llevado al tercer cielo. El tercer cielo, hermanos, es el paraíso. ¿Hasta aquí me va siguiendo conmigo? Muy bien. Dice, fui llevado al tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. Y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Imagínense, hermanos, en esa visión del apóstol Pablo en el paraíso, que él vio cosas maravillosas y escuchó cosas maravillosas que ni siquiera nosotros o la persona más dotada de este planeta puede expresarse, de tan belleza y tan inmensidad que vio Pablo, que nosotros creemos en fe que algún día estaremos ahí, lo que el apóstol Pablo dice. Cosas que a ningún humano se le permiten contar. De esa experiencia de haber ido al tercer cielo, vale la pena jactarse. En la versión Reina Valera dice que es verdad. Era verdad lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Y él decía, si yo me jacto de eso, está bien, porque yo lo viví, yo lo experimenté. Pero vamos para allá. Pero no voy a hacerlo. Hermanos, el apóstol Pablo tuvo una experiencia inigualable. Y el apóstol Pablo nos enseña que no debemos de jactarnos de cosas así. Hay personas, y espero no incomodar a nadie, pero hay personas cristianas que tienen una vida con Dios formidable, una vida con Dios, unas revelaciones de Dios estupendas que tienen en su vida y que digo, wow, qué padre. Y hay personas que pasan esa revelación y toda su vida hablan de esa revelación, pero a veces están huecos por dentro. ¿Por qué? Porque todo se centró ahí. Lo que el apóstol Pablo nos decía es de que, a ver, señores, yo fui quien fui. Yo fui una persona preparada, yo fui una persona que sabía, yo soy una persona de letras, de ciencia, soy una persona inteligente, sé cómo hacer las cosas, porque Pablo también era una persona un poquito impulsiva, que eso no lo vamos a tocar ahorita acá. Pero no me voy a jactar de eso. Y saben, lo que el apóstol Pablo nos está enseñando en estos pasajes, hermanos, se llama humildad. A veces pensamos que porque tenemos estudios, preparación, somos más que las personas. Y es algo que yo lo comento mucho donde trabajo. Yo siempre le he dicho a los muchachos, aunque yo tenga un puesto de jefatura, jerárquicamente en el organigrama soy más que ustedes. Tengo más responsabilidad que ustedes. Tengo que dar cuentas mayores que ustedes. Pero ustedes y yo somos los mismos aquí y afuera. Pero la actividad, la jerarquía es distinta. Yo a lo mejor tengo que ver cosas o responsabilizarme de cosas que ustedes no. Pero eso no los hace inferiores a mí. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es de que por más de que ustedes estén preparados, tengan revelaciones de Dios increíbles, tengan una vida espiritual formidable, no se jacten de por qué son así. Sean humildes, sean tranquilos con eso. El apóstol Pablo, hermanos, experimentó el paraíso. El paraíso. Imagínense si alguien de nosotros experimentara el paraíso, lo primero que se haría era publicarlo, que la gente supiera que existe un paraíso, que esa persona fue al paraíso. Y hay muchos testimonios en internet con respecto a eso. Pero el apóstol Pablo decía, no me voy a jactar por eso, aunque sea verdad, es algo que no viene ni al caso. Pero vamos más adelante. De esa experiencia vale la pena jactarse, versículo 5. Pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Ahora, vamos a ver de qué debilidades hablaba el apóstol Pablo. En segunda carta a los Corintios, capítulo 11, del 23 al 27, dice, miren las debilidades de las cuales se jactaba Pablo, de las cuales se gozaba Pablo.
Acompáñeme en su Biblia. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Dice: en trabajos más abundante, en azotes sin número. O sea, Pablo se gozaba, se jactaba de sus debilidades, y una de ellas era ser azotado. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Lo que estaba hablando ahí el apóstol Pablo era que él se jactaba en esa debilidad de que casi lo azotaran hasta morirse. Se creía en aquel entonces que 40 azotes hay muchos significados, pero la persona que se dedicaba a hacer eso, se creía que el cuerpo humano solamente podía soportar 40 azotes. Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo es de que casi me azotaron esos tipos hasta matarme, pero en eso me jacto, en esa debilidad. O sea, eso es lo que me alienta. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿En qué momento en la Biblia dice, hermanos, que nosotros vamos a tener una vida feliz, plena, libre de dificultades, cuando el apóstol que vio el paraíso sufrió en sobremanera, que nosotros ni siquiera hemos probado una pizquita de lo que el apóstol Pablo sufrió? Regresemos al pasaje. Solamente, versículo 5, solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida o oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara, eso que tenía. Y aquí me detengo un poquito y présteme atención lo que les voy a comentar, hermanos. El texto habla del aguijón en la carne, pero hasta ciencia cierta o hasta estudios de personas que conocen la Escritura, no se sabe qué era el aguijón de la carne, de lo cual el apóstol Pablo mencionaba. Muchas personas dicen que tenía esquizofrenia, que lo cual eso no es cierto, porque la esquizofrenia tiene algo totalmente que ver con el tema espiritual. Muchos decían que él llegó a tener o pudo haber tenido una especie de cáncer, una especie de algo referente a su piel, algo de lepra, que él oraba y Dios nunca se lo quitó. Algunos afirman, repito, que tenía cáncer, que tenía algún tipo de enfermedad que en la época del apóstol Pablo no se conocía, no había remedios para la cual el apóstol fuera sanado. No existía quizá la medicina que hay hoy en día. De hecho, algunas medicinas para el cáncer no funcionan, porque sabemos que el único que puede sanarnos de esas enfermedades terribles es Dios. Y un ejemplo de ellos es la hermana Albertina. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir en este aspecto, porque nunca en mi vida vi a alguien sanar de cáncer de esa manera. Entonces, muchos afirman que el apóstol Pablo tenía algo en su cuerpo, algo en su vida, no que le atormentaba, pero era algo que le inquietaba. Y él iba con Dios y le pedía a Dios, le decía: Señor, quítame eso, quítamelo. Y Dios le decía que no. Hermanos, ojo lo que voy a decir acá. En ocasiones va a haber cosas en nuestra vida que Dios no va a quitar y que Dios no te va a dar.
No porque Dios no tenga el poder de hacerlo, sino porque si Dios te lo da, quitas la vista de Dios. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo acá. En ocasiones nosotros oramos y yo siempre, muchas de esas cosas he pedido, no sé, en ocasiones tener bienes. Yo quiero tener bienes, yo quiero tener una compañía, yo quiero tener una camioneta, yo quiero tener mi casa grande, quiero esto y quiero aquello. Y a veces Dios te dice, no, no te lo voy a dar. Y haz lo que quieras, pero no te lo voy a dar. ¿Saben por qué Dios a veces dice no, hermanos? Porque Dios tiene un propósito divino en eso. Y como Dios tiene un propósito divino en eso, Dios no se puede contradecir, la Biblia lo dice. Aunque vienen algunas palabras que Dios se contradijo, pero eso no, el origen no es esa palabra. Pero en ocasiones es así. Y un claro ejemplo de eso es el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, Señor, quita de mí esta copa. Quítala. El Señor sabía lo que le acontecía, hermanos. El Señor sabía que lo iban a torturar hasta matarlo. Él sabía que le iba a ir muy mal en la vida. Él sabía de que Él venía con un propósito divino. E inclusive el Señor Jesús exclamó eso: Señor, quítamelo. El Señor le dijo, no. Porque hay un propósito divino en eso. En ocasiones, hermanos, hay personas que enferman, específicamente familiares. A veces hay familiares que enferman, pero nunca sanan. Y yo siempre me pregunté, Señor, ¿y por qué esas personas que te aman, que te sirven, que están ahí, por qué nunca sanan? Si creen en ti, que te aman. Bueno, una parte es eso, hermanos. De que Dios en ocasiones no mueve su mano, no porque no pueda o no porque no quiera, sino porque Dios tiene un plan divino en eso. Y eso es lo difícil. Y ahora que yo leía esto, ahora entiendo por qué el Señor Jesús dijo que se haga conforme a tu voluntad. Y la voluntad de Dios es la vez la que no queremos hacer. Y les voy a explicar algo que me pasó. A mí me ofrecieron un trabajo en la misma posición que tengo ahorita en Puebla. A mí me comentan y me hablan de Puebla de que hay una vacante de la misma. Bueno, a mí me subieron de puesto o me pusieron en un puesto lateral, pero tiene mucho más jerarquía, son otras funciones y demás. Obviamente también el salario es mayor. A mí me hablan de Puebla y de Puebla me dicen que está ese puesto, que si lo quiero, que me postule que compita con los demás postulantes para poder irme hacia allá. Y sinceramente, hermanos, yo era de que quería irme. Yo era de que, vámonos. Hablé con Denise estaba como que, no, Eric, es que como que nos vamos a ir, la niña está muy chiquita, acaba de nacer, Julieta tendría unos 3 semanas, tenía más o menos de nacida. Entonces me decía, si la niña se complica pero mi necedad era, yo me quiero ir. Yo soy, ahí te haces espiritual, ¿no? Yo soy el sacerdote de esta casa y aquí se hace lo que yo diga y nos vamos a ir porque si la organización me manda, me muevo. Pero no tanto era la organización. Ellos me pedían, si quieres, Eric, si te conviene, vente. Mira, aquí vas a tener esto, que es algo que no me dieron acá. Total, a veces, con respecto a eso, oré al Señor, Señor, acomoda todas las cosas para irme. Me acuerdo que yo tengo un perro Rottweiler, hermanos, y pues es un animalón, ¿no? ¿Cómo come ese animal? Yo ya lo andaba ofreciendo, de que te lo doy, no, quédate con él. Pero todavía no me iba, o sea, todavía no me decían, ya Eric, ya vente, o sea, mira, este es tu salario y esto va a estar tus prestaciones y todo. Pero a veces yo quería irme. Y yo quería irme para allá y se acomodaron las cosas. Fue una persona que me dijo, no te preocupes, si el perro ya no lo quieres, déjamelo a mí. Yo lo cuido a pesar de que ya tiene 2 años, no te preocupes. Y empezó, bueno, en mi casa. Entonces fue como que otro amigo decía de que, no, mi casa, si quieres yo la casa que yo tengo, Eric, la estoy rentando, pero si quieres yo me puedo ir ahí para pagar menos y que mi casa Entonces yo ya estaba haciendo todo ese esquema cuando yo ni sabía que ni siquiera me iba a ir. Y llega un momento, andaba en otra planta de trabajo en Saltillo y me hablan
Ya estaba todo acomodado con Denise, que ya nos íbamos a ir tal día, con mis suegros, con mis papás. Ya tenía las cosas que iba a regalar, porque dijo, esto no me lo puedo llevar, esto se puede quedar. Pero era porque era mi voluntad. Yo quería hacer eso, porque era como un éxito, un logro para mí. Y lo quería hacer y tenía el anhelo de hacerlo. De repente estaba en Planta Saltillo y me habla las personas de RH, de reclutamiento, y me dicen, Eric, nomás para avisarte de que la vacante que estaba, el director de operaciones regional lo dio para atrás. El director de operaciones dijo que no te puedes venir, cambiamos la estrategia, se cambiaron las prioridades y no puedes irte a Puebla. Eso, hermano, me cayó como un balde de agua fría tremendo, hermanos, tremendo. Y me acuerdo ese día que venía de Saltillo, yo venía llorando. Y venía el que es mi jefe y me decía, ¿qué tienes, Eric? Y le digo, no sé, me duele el estómago. ¿Quieres que pase? Pero no era eso. No le podía decir lo que estaba pasando. Pero allí entendí, hermanos, que nosotros siempre debemos de caminar dentro de la voluntad de Dios. A mí cuando me dicen que no, recuerdo ese día, llegamos de Saltillo, le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo que irme a mi casa. Recuerdo que me fui a mi casa, llegué llorando con Denise y le digo, ahorita vengo. Fui y me encerré en un cuarto que en mi casa, que es su casa, el cuarto de nosotros y el que va a ser el cuarto de Julieta. Llegué, me encerré ahí y empecé a llorar y, Señor, perdóname por hacer mi voluntad, por querer hacer lo que yo quiero, por mi necio objetivos, porque a veces uno se plasma objetivos que no tienen nada que ver con Dios, hermanos. Dios nos quiere llevar hacia el lado izquierdo y nosotros vamos hacia el lado derecho, pero perdóname y haz lo que sea tu voluntad. A las 2 semanas, hermanos, me dan ese mismo puesto, pero aquí en Monterrey. ¿Qué quiero enseñar con estos, hermanos? A veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad pensando que es la voluntad de Dios. Y el apóstol Pablo no nos está enseñando eso. El apóstol Pablo, ¿ustedes creen que el apóstol Pablo le gustaba que lo azotaran? Pues claro que no. ¿O quién se acuerda de las personas cuando éramos chiquitos, de las personas de antes? Hablo de de los 70s, 80s, que te pegaban con una vara o con un cinto y te dolía hasta el alma cuando te pegaban entre las corvas y llorabas y te movías. Imagínense el apóstol Pablo, ¿usted cree que le gustaba que lo azotaran 40 veces? Y no era un azote como ese de las danzas, hermanos, era un azote de cuero, en la punta tenía como bolitas de metal y tenía unos ganchos de hueso. Entonces ese azote cuando se clavaba, o en algunas ocasiones se clavaba, en otras no, pero siempre que pegaba dejaba una marca, inclusive reventaba la piel. Entonces se asemejaba mucho a cómo azotaban al Señor Jesús, que eso es algo que luego les comento cómo es eso. Entonces el apóstol Pablo decía, yo me gozo en eso. Ahora, ¿por qué él decía que se gozaban las debilidades? Hermanos, para que tú puedas ser fuerte ante la vida, tú tienes que ser débil ante las circunstancias para que Dios se meta en tu vida para que seas victorioso. Y explico acá. El profeta Samuel va a buscar al sucesor de Saúl. Saúl es el primer rey de Israel. Pero Saúl hace lo malo ante los ojos de Jehová. Y un profeta llamado Samuel lo manda al Señor que vaya a escoger o vaya a seleccionar o a ungir al siguiente sucesor. Cuando una vez que Saúl se quite, va a haber un chico que ya lo va a estar supliendo. Y va a la familia de Isaí. Sí es Isaí, ¿verdad? No voy a decir si va con Isaí. Va a la familia de Isaí. Y están todos los hijos de Isaí, esperando el profeta saber quién era. Y el papá, Isaí, le va mostrando a los más fuertes. Hermanos, a veces nuestros ojos no son diferentes a los de Dios. Nosotros vemos a gentes preparadas, personas letradas, personas con elocuencia, con preparación. Y nosotros pensamos que esas personas pueden ser grandes para el servicio de Dios. Pero la ecuación de Dios no es así, hermanos. La Biblia dice que Dios escogió lo más vil de la tierra para avergonzar a los sabios. Entonces Isaí empieza a colocar a sus hijos y el profeta le dice, él no. Y empieza a descartar a todos los hijos fuertes que Isaí pensaba que estaban para el puesto. ¿Y sabe a quién terminó escogiendo? ¿Quién fue el segundo rey de Israel? David.
Escogió al rey David, pero el rey David era un chiquito. Y esa enseñanza también nos deja algo tremendo, hermanos. Dios nunca le hablará, nunca llamará a gente perezosa. ¿Quedó claro lo que dije? Dios nunca llamará a gente perezosa. Si tú estás en tu casa sentado en tu cama o en tu sofá flojeando y esperas que Dios te hable, estás perdiendo tu tiempo, mi hermano. Dios no le habla a gente perezosa, porque si no la Biblia se contradeciría. En los proverbios, vean los proverbios, lean los proverbios donde habla que el Señor inclusive castiga la pereza. Y hay muchos ejemplos con respecto a eso. David, ¿qué estaba haciendo cuando fue llamado? Estaba pastoreando ovejas, estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando el Señor lo llama a la zarza? Estaba pastoreando ovejas, estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo Gedeón, un personaje que a mí me encanta, cuando Dios lo llama? Estaba trillando trigo, estaba trabajando. Y así les puedo dar más personajes de la Biblia con respecto a eso. Entonces, mi hermano, si quieres que Dios te hable, ponte a trabajar. No me estoy refiriendo a la iglesia, pero me estoy refiriendo a que ponte a trabajar, ponte a hacer lo que tienes que hacer. Si eres estudiante, ponte a estudiar. Si vas a la escuela, ve a estudiar. Si estás en un trabajo, trabaja. Sé el mejor en lo que haces. A eso me refiero con trabajo. Dios le habló a un hombre que se llama Gedeón, que estaba trillando trigo, estaba separando el grano de la espiga. Y le habló a otro hombre que estaba pastoreando ovejas. El mensaje es de que Dios no habla por la ocupación que tengamos, hermanos. Dios habla por la decisión que tenemos en esa ocupación. Y esa ocupación se llama trabajo. ¿Hasta ahí me van siguiendo lo que estoy diciendo? Muy bien. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, a pesar de que andaba donde andaba, él trabajaba. Él hacía carpitas y movía muchas, hacía otro tipo de trabajos, y también los hermanos en ese momento le ayudaban muchísimo. Pero el apóstol Pablo tenía algo en su vida que él le llamaba el aguijón de la carne. Era algo que él tenía que no sabemos qué es. Y nosotros en la vida, hermanos, debemos de tener un aguijón en la carne. Digo debemos porque ese debemos nos impulsa a Dios. Miren, algo que yo siempre he dicho y algo que también la lección lo reafirma, lo que hemos estado viendo de la gracia, dice que la gracia no quita los recuerdos. Yo me acuerdo, hermanos, y eso me duele, pero a la vez me conforta y me da gozo, porque eso me orilla o me encamina a que siempre busque de Dios. Yo soy una persona que, muchos de ustedes lo saben, yo muchos años fui atado a la pornografía. Si no lo sabían, se los digo. Muchos años antes de venirme a Monterrey, yo estuve atado a la pornografía. Yo miraba pornografía por horas, hermanos, horas. Yo salía de la casa a las 2, de la escuela a las 3 de la tarde. De las 5 a las 9, perdido, sí me la aventaba ahí. Todos los días. Yo era un adicto a ese mugrero. Dice, ¿cómo, hermano? Usted sí, yo. No se diga la masturbación. Y son temas que no muchos se atreven a hablarlo en público. Y ese ha sido mi aguijón en la carne, hermanos. Ese ha sido los recuerdos, porque la gracia no quita los recuerdos. Dios se olvida de los recuerdos. Y a veces le he dicho, Señor, quítame ese pesar, quítame esos recuerdos. Y el Señor dice, no te los voy a quitar. Porque si te los quito, te desenfocas de mí. Perdón. Entonces a veces, hermanos, nosotros le pedimos al Señor que nos quite cosas y el Señor te va a decir, no te lo voy a quitar o no te lo voy a dar. Aunque tengo el poder, no lo voy a hacer. Porque si te lo quito, te desenfocas de mí. ¿Cuántas veces ha pasado, hermanos, que nosotros vamos con Dios y le decimos, Señor, sáname? Y el Señor te dice, está bien, te voy a sanar. Te sana y lo primero que haces es, ya no le das gracias a Dios. Inclusive ya ni te acuerdas de Dios. Eso pasa. Y eso pasa
en nuestra vida. La gracia, hermanos, no nos exime del daño. A veces va a haber cosas en la vida que nos va a doler con todo el alma, porque lo va a hacer, si no es que algunos ya experimentaron eso. La gracia no extrae el dolor. Y ustedes ven lo que les hablé en Tesalonicenses, como el apóstol Pablo decía: me azotaron 40 veces, me dieron en la espalda con un látigo, estuve en la cárcel, naufragué. ¿Ustedes creen que el apóstol Pablo no se acordaba de eso? Claro que se acordaba. La gracia no resuelve nuestra fragilidad, hermano. Nosotros somos frágiles. La Biblia dice que nosotros somos como un barro, pero el alfarero es Dios, no nosotros. Pero ¿sabe cuál es lo maravilloso de esto, hermanos? Que el Señor Jesús le dijo al apóstol Pablo: mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder, escuchen lo que dice esta versión y por eso me encantó. Dice: mi poder actúa mejor en tu debilidad. Nosotros tenemos debilidades en nuestra vida, hermanos, y una que les platiqué fue esa. Mi debilidad siempre fue la pornografía. Siempre, hermano, siempre. Desde que tenía mi primer teléfono, yo traía pornografía en el teléfono. Desde que estaba en la secundaria, en ese tiempo no existían los celulares. Bueno, sí existían, pero donde yo era no había los recursos. Existían las videocaseteras con un cassette así grandote, que tú lo metías o lo metías en un carrito para que se regresara. Las USB y eso no existía. Se iban con los amigos, y ese siempre fue mi debilidad. Pero en esa debilidad Dios lo transforma en poder para nosotros. ¿Saben por qué me da tanta soltura en hablarles de la pornografía? Porque eso es un poder que adquirí en medio de la debilidad, pero que ese poder solamente fue dado por Dios. Tú has de tener una debilidad en algo, hermanos, en algo, ya sea física, ya sea mental, ya sea lo que sea. Pero esa debilidad que tú tienes es la que te potencializa a ser fuerte, pero no te potencializa por ti, sino que Dios es el que te da la fuerza para que seas fuerte en eso. Hay una persona o hay personas que estuvieron en la drogadicción y ellos dicen: no, el alcohol es mi debilidad, no puedo con eso, no puedo. Conocen a Dios, Dios los quita, y la persona que más te habla de eso es esa persona que salió de eso. ¿Cierto o no? La persona que en algún momento fue débil con algo, esa debilidad en las manos de Dios se vuelve en fortaleza. Y eso pasa. Dice Pablo: así que ahora me alegra jactarme en mis debilidades. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: entre más debilidades tenga, más poder me da el Señor. Nosotros tenemos debilidades. Háblese de hablar en público, háblese de tener habilidades para el trabajo, háblese de tener habilidades para el estudio, carecemos de muchas cosas, y a veces nosotros nos perturbamos la cabeza y el corazón. Decimos: Señor, yo no cumplo para eso, yo no cumplo para lo que tú pides, porque a veces pensamos que Dios nos llama por la capacidad que tenemos. Y otro ejemplo de eso es grandísimo, es Gedeón. Gedeón, dice la Biblia, que estaba trillando trigo, y viene el Señor y le dice: tú vas a ser el libertador de Israel. ¿Yo? Sí, tú vas a ser el libertador de Israel. Dice, y Gedeón le dice: pero ¿dónde está el Dios de mis padres? ¿Dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios que a mí me enseñaron? ¿Por qué vienen los madianitas cada temporada y nos roban todo? Ya Gedeón estaba harto, y Gedeón de hecho estaba trillando trigo porque había que almacenarlo, porque si llegaban los madianitas les robaban todo. Y el Señor le dice: tú vas a ser el libertador de Israel. Y Gedeón le dice: Señor, pero yo no tengo dinero. ¿Y quién te pidió dinero? Señor, yo no tengo las habilidades. ¿Y quién te pidió habilidades? Señor, yo no tengo la elocuencia para predicar. ¿Y quién te la está pidiendo? Yo te la voy a dar, porque en esa debilidad que tú tienes
se perfecciona mi poder. ¿Me estoy explicando lo que estoy diciendo, hermanos? En ocasiones, ¿por qué nos batallamos tanto en agarrar un ministerio en la iglesia? Y no me lo dejan mentir, no me van a dejar mentir. ¿Por qué batallamos muchísimo en tomarlo? Porque pensamos que no tenemos las habilidades para eso. Pero es por eso que Dios te llama, para que Dios te dé las habilidades para ejecutar para lo cual te llamó. Dios no te llama nomás, vente y ay, dale como puedas. No, hermanos, Dios te llama y Dios te da las herramientas para eso. Y un ejemplo de ellos fue Moisés. Moisés estaba cuidando del rebaño. Y Moisés vio que una zarza ardía, que precisamente no era la zarza, era el ángel que estaba en medio de la zarza. Y le dice, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de la opresión egipcia. Y Moisés le dice, Señor, pero yo no sé hablar. Dicen muchos que era tartamudo, se le dificultaba mucho el hablar. Y tú me hablas que vaya con el rey de Egipto. O sea, como que en ese tiempo, eso es cierto. En ese tiempo, la civilización egipcia eran los más poderosos del planeta. Era la civilización más desarrollada en ciencia, más desarrollada en astrología. O sea, era la eminencia en ese tiempo. Entonces, que Dios llamara a un pastor de ovejas que fuera a hablar con la persona más importante del planeta, no era algo fácil. Y Moisés empieza a poner trabas. Hasta cierto punto Dios se enojó. Vayan al libro de Éxodo, donde Dios se molesta por lo que le dice Moisés. Y dice, bueno, está bien, Señor, voy a ir. Dice, pero no vas a ir solo, te voy a dar tal, te voy a poner a Aarón, vas a hacer esto, agarra la vara. Entonces, cuando nosotros le presentamos a Dios nuestras debilidades, hermanos, Dios las potencializa en fortalezas para enfrentar al mundo del cual el Señor Jesús nos dijo que tendríamos aflicciones. Y con esto me despido, hermanos. Es por esto, dice el apóstol Pablo, que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, en persecuciones, en dificultades que sufro por Cristo. El mayor gozo que nos puede dar en la vida, hermanos, es sufrir a causa de Jesucristo. Dice, porque cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Dice, por esto me deleito en mis debilidades y en los insultos, en las privaciones, en persecuciones y en dificultades que sufro a causa de Cristo. Por cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Ya con esto terminamos. Todos nosotros, hermanos, tenemos algo que nos debilita sí o sí, ya sea nuestros hijos, ya sea nuestra pareja, nuestros padres, tema familiar, un tema de salud, un tema financiero. Nosotros tenemos algo que nos doblega las rodillas ante Dios. Y sabe, hermano, esa debilidad es una fortaleza que Dios está usando para potencializarlo a usted. Y nadie más puede experimentar lo que usted esté pasando. La gracia de Dios reconstruye la historia de nuestras vidas. La gracia de Dios es la que nos regenera nuestra vida. La gracia es la que cura nuestras grietas emocionales de la vida. La gracia profundiza en la intimidad. Y sobre todo, la gracia revela lo débil que somos ante el mundo, pero lo fuerte que somos ante Dios. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarnos que nosotros, Señor, entre más débiles seamos, más fuertes somos ante ti, Señor. Quizás hemos pasado por insultos a causa de ti, pero nos gloriamos en eso. Quizá hemos pasado por desprecios a causa de tu nombre, pero nos gloriamos en eso. Hemos tenido privaciones en nuestra vida, Señor, pero nos gloriamos en eso. Hemos tenido escasez,
hemos tenido enfermedad, Padre, pero nos gloriamos en eso, en Cristo Jesús. Somos débiles, Señor, en este mundo y necesitamos de que tú nos cubras con tu mano, que tú nos protejas en todo momento, Señor. Por algo nos asemejas con las ovejas, Padre, porque son frágiles, débiles, pero confiamos en un Dios poderoso, en un Dios verdadero y en un Dios, Señor, que tarde o temprano volverá por su iglesia. Te doy gracias por cada uno de nosotros y te pido, Señor, que entre más débiles seamos, recordar de que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona en nosotros. Gracias, Señor, por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias por tu amor inmensurable, Padre, hacia nosotros. Y perdónanos cuando nos hemos quejado por algo sin importancia, con algo que ni se asemeja de lo que el apóstol Pablo o tu mismo Hijo sufrió en la cruz. Gracias por todo esto, Señor, y te lo pido y te damos gracias en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermano.